Amigos televidentes, volvemos nueva vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológico y Financiera. Estamos conversando con el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre el tema económico nacional e internacional. Siriaco, decíamos, los últimos informes que han sacado los organismos internacionales y también el Ministerio de Economía y Planificación es un corte al mes de abril. Correcto. ¿Cómo sería, según tus proyecciones, el comportamiento de esa economía ya en esos últimos 8 meses que faltarían desde ese último corte? ¿Y cómo han estado evolucionando la economía, las medidas que se han tomado, el crecimiento que no ha sido, aunque ya se había previsto un crecimiento moderado, muy por debajo del crecimiento 2022, pero también el crecimiento que hemos tenido está muy por debajo de la proyección de los organismos? Así ¿Cómo es. vemos las perspectivas de aquí al cierre del año fiscal? Mira, yo creo que el Banco Central va a jugar un rol importante en todo este resto del año. La política monetaria va a ser una política monetaria muy activa. Y el Banco Central, que generalmente tiene no solamente como meta tener una inflación estable, sino también un crecimiento de la economía, aunque eso no está escrito, pero generalmente en la práctica lo hace. Y pienso que con estas últimas medidas que el banco está básicamente aplicando, es una batería de medidas, de estímulos, yo creo que lo necesita la economía. Y yo soy de los que piensan que la economía va a terminar con un crecimiento entre un 3 y un 3.5. Yo creo que también hay que tomar en consideración el entorno internacional. La economía dominicana está muy atada al comportamiento también de la economía norteamericana. Por ejemplo, cuando uno hace modelos econométricos y tú observas que por cada 1% que crece la economía norteamericana, esta economía crece alrededor de 1.5. Sí, la economía norteamericana va a crecer este año 0.7. Si tú multiplicas 0.7 por 1.5, te va a dar alrededor de casi un 3%. Un 3%. Y yo creo que no es un crecimiento malo, es un crecimiento aceptable, es un crecimiento bueno, porque el crecimiento tú no lo puedes ver solamente en función de de tu potencial, sino también del entorno internacional. Y el mundo de hoy es un mundo interconectado. Entonces, si América Latina en promedio va a crecer 1.4 y tú estás creciendo 3 veces más que América Latina, tú vas a terminar dentro de un grupo de economías de las que más va a crecer. Por ejemplo, cuando uno analiza la perspectiva que hay del resto de la economía, por ejemplo, centroamericana, la economía dominicana es la economía proyectada de Centroamérica que va a tener un mayor crecimiento. Entonces, yo creo que en ese sentido, el gobierno incluso va a tener que hacer correcciones con respecto a esa meta de crecimiento que al principio hizo. Porque las metas de crecimiento están en función, son cambiantes, y están en función de cómo va la economía mundial y cómo va la economía nacional. Entonces, yo creo que el Banco Central va a estar muy activo con una política monetaria flexible, de abaratar el costo del dinero, y de eso obviamente tratar de que la inversión privada, el consumo privado, el crédito le llegue a sectores tan importantes como las MIPYMES y el comercio, que son básicamente el mayor tejido empresarial en la República Dominicana, y que si se termina con un crecimiento de un 3.5, yo creo que se termina con un buen crecimiento dentro del contexto que vive el mundo. No, es correcto, y comparto contigo esas aseveraciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, los indicadores económicos, tanto inflacionario, Claro, remesa, turismo, que se ha mantenido fortalecido, y como tú muy bien decías, quizás el sector de los sectores importantes del país que tuvo digamos un pequeño rezago al principio de año, construcción, claro, con estas inyecciones de recursos, creo que se ha reactivado. Entendemos que sí, que la economía dominicana va a tomar un repunte superior a lo que fue este primer cuatrimestre. Tú sabes, Siriaco, que también hay algo en el ambiente internacional que pudiera también impactar en ese crecimiento económico, y es que muchas economías están con el tema de lo que es la reducción laboral, lo que se llama la reducción de los 4 días o 40 horas, 36 horas. ¿Cómo tú ves eso
en términos económicos? ¿Sería favorable, desfavorable para esas proyecciones que se tienen económicas? Tú sabes que esos son propuestas que se están haciendo y básicamente muchos países, algunos países europeos, hay que ver cómo en cierta manera reacciona la actividad económica ante una reducción de la jornada laboral. Pero evidentemente cuando tú planteas que la jornada laboral se reduzca a 4 días, tú tienes que tomar en consideración que la productividad también tiene que incrementarse. O mantenerse. Entonces, claramente hay muchos países que los niveles de productividad son altos. En la República Dominicana, por ejemplo, la productividad, y eso se demostró en un estudio que se presentó en la facultad, que lo hicieron 2 profesores de la facultad recientemente, los niveles de productividad laboral se han incrementado bastante. Incluso los niveles de productividad laboral han sido tan altos que no se ven compensados con los incrementos de salario. De manera que yo creo que en el caso de la República Dominicana lo que hay que hacer es ver y hacer escenarios por sectores. O sea, tú no puedes comenzar con toda la economía, sino, por ejemplo, un sector como el sector, supongamos, del turismo. Vamos a ver cómo se comporta la economía, ese sector, la productividad. Zona franca. Estar afectado. Y luego, en la medida que eso se vaya extendiendo y tú veas que funciona o no funciona, tú lo aplicas. Yo no sé si tú recuerdas, Siriaco, que hace aproximadamente unos 10, 15 años, que Cervecería implementó un sistema de 4 días. De 4 días. El 4x4. Sí. Lo único que tenía la particularidad, que es diferente a esta propuesta que hay, que era que te mantenían el mismo número de horas a la semana, a las 44 horas, y te incrementaban las horas que tú ibas a trabajar en esos 4 días. Esos 4. Ahora la propuesta que hay es reducir el número de horas, por lo menos 4 horas o 6 horas claro. A la semana. O sea que, aunque suponiendo que en República Dominicana, aunque nuestro código laboral establece que son 5 días y medio que se trabaja, en la mayoría de los casos, un 80, un 90%, se trabaja de lunes a viernes. Entonces, lo que se está planteando es que reducir la jornada a 40 horas, entonces esas restantes 4 horas del viernes, distribuirlas en los días que serían de lunes a jueves. O sea que sería una jornada aumentada por lo menos de 1 hora esos primeros 4 días, eliminar el viernes y también reducir la jornada de 44 a 40 horas. Y tú sabes que también hay que considerar en ese tipo de cambios los niveles de automatización que pueda tener una industria, una empresa. Por ejemplo, hay empresas que podrían asumir esos tipos, y por ahí hay que comenzar ese cambio en la jornada de trabajo, de reducción. ¿Por qué? Porque son empresas que están muy automatizadas y eso también tiene mucho que ver con los niveles de productividad. Hay otro tipo de empresas que son muy intensivas en mano de obra. Entonces esas se podrían ver afectadas. Porque zonas francas y minería. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que hay que comenzar con sectores muy particulares para prueba piloto para ver entonces cómo va a evolucionar. Correcto. No, creo que sí. Ahora, tú sabes que con el tema del trabajo remoto, la reglamentación, claro. Esto que se mantienen muchas empresas todavía, que se mantienen muchas empresas y que algunos expertos han evidenciado, Siriaco, que aunque se ha variado esta modalidad laboral, la productividad se ha mantenido y en algunos casos se ha incrementado. Claro. O sea que entendemos que es diríamos, un revuelo internacional, una moda que, como tú planteabas, lo han adoptado algunos países y que República Dominicana, como siempre está a la vanguardia en muchos temas, en algún momento se va a tener Y hay algo muy importante, también hay que tener una legislación sobre eso. Por ejemplo, fíjate cómo la pandemia nos agarró a todos fuera de base. Se creó la modalidad del trabajo remoto, pero no hay una legislación en el Código Laboral sobre el tema del trabajo remoto.
Y eso es muy importante. Hubo una resolución. Una resolución del ministerio, pero no está contenido, en la ley. Porque en la tú sabes ley. que tenemos ya un tiempecito claro. con el proceso de lo que sería actualización de la ley, que se dice que está prácticamente consensuado a un porcentaje sumamente alto, pero todavía tenemos la sombra de un código laboral que debe actualizarse a los tiempos actuales. De hecho, fíjate que nosotros mismos los maestros estuvimos en trabajo remoto durante mucho tiempo. No, y que va a continuar. Y, sí, en menor proporción. Pero es interesante porque, y tú mencionaste algo, Nicolás, que es el tema de la productividad. Por ejemplo, el trabajo remoto en muchas empresas tecnológicas en Estados Unidos como Google y muchas empresas del Silicon Valley generalmente lo han utilizado y lo han mantenido. Incluso tú encuentras que muchos trabajadores de Google están fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, en la República Dominicana hay muchos chicos que trabajan en su casa y le trabajan directamente a Google. Es correcto. Y le trabajan a muchas empresas tecnológicas. Y eso es interesante porque esas empresas han mejorado incluso sus niveles de productividad. De manera que yo creo que es interesante y verlo por sectores, pero los tecnológicos tienen una gran ventaja en ese aspecto. Correcto. Siriaco, a propósito que trataste el tema académico, que es algo que nos vincula. Claro. ¿Cómo tú ves la decisión de las autoridades respecto a llamar a clases presenciales? Aunque se dice en teoría que debe ser un 100%, yo entiendo que todavía debe mantenerse un porcentaje razonable en la parte de virtualidad, pero en lo particular yo me he dado cuenta, Siriaco, que ciertamente la academia, específicamente la UAS, requiere tener sus clases presenciales, porque eso le da vida a lo que es el campus. ¿Qué opinión se te merece? No, yo creo que sí. Yo creo incluso que, y básicamente en los centros. Ahora, ¿tú sabes cuál es lo que yo estoy viendo? Es que en otras academias le están dejando incluso espacios virtuales a los chicos. Es correcto. Y yo temo que quizás todo el tema de la facilidad y todo, en países como nosotros, los chicos se vayan a otras universidades. Entonces, por eso yo creo que el espacio virtual hay que no solamente dejar una parte, fortalecerlo. Por ejemplo, ahora hay un programa interesante. Nosotros en la facultad, y tú lo sabes, tenemos 2 grupos de formación de tutoría virtual. Y yo creo que ahora lo que queda es, si se va a mantener un 10%, a lo mejor un 10, un 15, eso está bien, y el 85% sea presencial. Pero lo que se quede de manera virtual, que se fortalezca y que el profesor que vaya a llevar una clase virtual tenga una certificación. Porque lo que no podemos mantener es la contingencia, eso sí, no. todo un seguimiento y un monitoreo. Claro. Pero lo que no podemos mantener es una contingencia permanente. Pues bien, Siriaco, hemos llegado al final de este programa, reiteramos el agradecimiento. Vamos a hacer un programa exclusivo sobre el tema de la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra amada universidad. Así que, amigos televidentes, llegamos al final de este programa. Nos vemos el próximo domingo.